Christ alone, my hope is found. He is my light, my strength, my song. La resurrección de Lázaro es un milagro que va a trascender de manera tan tremenda que muchos se van a convertir y van a creer en Jesucristo por ver el milagro de la resurrección de Lázaro. Amén. Y por eso se denomina el último de los milagros. Y Juan en el Evangelio, recuerden que él, de muchos milagros que hace el Señor Jesús, solo se enfoca en 7. Y no los llama milagros, los llama ¿qué? Señales. ¿Por qué razón? Porque son esas actividades que señalaban que Jesús era el Cristo. Recordemos el propósito del Evangelio de Juan, Juan 20, del 30 al 31. Dicen, estas cosas se han escrito, porque dice, muchos milagros hizo de tal manera que si escribiéramos uno por uno no cabrían los libros en la faz de la tierra. Pero nos hemos enfocado en estos 7, es decir, el mismo evangelista dice, hay muchos, pero me enfoqué en 7 milagros para demostrar que Jesús es el Cristo y para que creyendo en Él tengamos vida en su nombre. ¿Cuál es la cúspide de esos 7 milagros, de esas 7 señales? La resurrección de Lázaro, ¿ok? Ya hemos visto 6 señales, hemos visto el agua convertida en vino, vimos cómo se sanó al siervo a la hija de este funcionario del rey, vimos cómo el Señor caminó sobre las aguas, vimos cómo Él multiplicó los panes y los peces, hemos visto maravillosos milagros, manifestaciones tremendas, el paralítico de Betesda, el ciego de nacimiento que fue el 6º, y ahora venimos a el 7º que es la resurrección de Lázaro. Ahora, la señal de señales, ¿cuál va a ser? La resurrección del mismo Señor Jesucristo, ¿ok? Pero el Señor se enfoca precisamente, y el autor inspirado, Juan, llama la atención con 7, y la cúspide, la cima de esas 7 señales, es la resurrección de Lázaro. Ahora, es importante entender, este milagro, esta señal, no aparece en los otros evangelios. O sea, como que el Señor se lo reserva para el evangelio de Juan. En los evangelios sinópticos, que se les denominan a Mateo, Marcos y Lucas, no aparece la resurrección de Lázaro. Pero es un punto determinante al interior de lo que está sucediendo. Uno dice, tremendo, fue por la resurrección de Lázaro que muchos creyeron. Recuerden que el Señor viene en una persecución a él. Acaban en el capítulo 10 de perseguirlo hasta el cansancio. ¿Para qué? Para apedrearlo, para matarlo, al punto de que él habla a estas personas y esas personas están endurecidas totalmente, que no renuncian a las piedras, y él tiene que huir, él tiene que escapar. Y el triste versículo, abandona Jerusalén. Y hablábamos de lo triste que es que Dios abandone un lugar, ¿no? Pero lo tremendo del asunto es que uno no podría decir, bueno, él vuelve a Betania de Perea, que es donde comenzó el evangelio él comenzó el ministerio de Juan el Bautista, y también comenzó el ministerio de Jesús. Porque allí era donde Juan el Bautista estaba bautizando, y Jesús llega allí a orillas del Jordán, lo bautiza a Juan el Bautista, y es donde Juan le dice, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, y le dice a la gente que lo seguía a él, síganlo ahora a él. Lo interesante del asunto es que el Señor va a terminar su ministerio donde lo comenzó, donde lo inició. Allí va a terminar su ministerio. Va a ser una de las últimas señales. Uno dice, qué maravilla, a través de lo que sucede con Lázaro, mucha gente se convierte. Pero también el milagro de la resurrección de Lázaro se convierte en el detonante final para que definitivamente los líderes judíos digan, a este hombre hay que matarlo. Porque ven que mucha gente se convierte ante esa manifestación. Vamos a verlo más adelante en el mismo capítulo 11, que ahora los judíos dicen, no solamente tenemos que matar a Jesús por esas señales que hace, sino tenemos que matar al mismo Lázaro, porque la señal fue que hizo tanto eco, esta señal que vamos a estar viendo, que mucha gente se convirtió. ¿Por qué? Porque la gente veía la muerte como un problema definitivo, como una situación que no tenía vuelta atrás. De hecho, nosotros tenemos ese dicho, ¿no? Todo tiene solución en la vida menos la muerte. Ellos tenían la misma situación. Ahora uno dice, pero Jesús ha hecho otras resurrecciones, la resurrección de la hija de Jairo, por ejemplo, o la resurrección de la viuda de Naín. Pero si uno se da cuenta con estas manifestaciones, estos milagros que están en Marcos capítulo 5 y otros están en Lucas, nos damos cuenta que eran muertos muy recientes. Eran personas que acababan de morir. De hecho, la hija de Jairo se va a acudir en ayuda del Señor
pidiéndole ayuda cuando la hija aún está agonizando, la hija aún está enferma. Y mientras él está hablando con Jairo, le traen la noticia a Jairo de que su hija ha muerto. Fue algo muy reciente. El cuerpo tal vez aún seguía caliente cuando él llegó. La viuda de Naín habla de que llevaban al jovencito, al hijo de ella, lo llevan en el féretro. Y el Señor toca el féretro y el niño se levanta y se sana. Entonces eran muertos recientes. ¿Por qué entonces el milagro, la señal de Lázaro tiene tanto eco y tanta fuerza? Porque era de 4 días de muerto. Y lo tremendo del asunto es que el pueblo judío no acostumbraba a embalsamar sus muertos. Sí, les echaban incienso, los ungían, los vendaban, pero eso no era para conservar el cuerpo, sino para limpiarlo y para presentarlo bien, como lo hacemos aquí en Occidente. Se adorna el cadáver para que esté bonito, pues para la velación y todo eso, pero nosotros no conservamos el cuerpo como lo hacían los egipcios. Entonces, cuando este cuerpo es puesto en una cueva, como las condiciones que tiene ese lugar, que son desérticas, en 4 días hizo estragos el calor. ¿Me están comprendiendo? Por esa razón, al punto de que vamos a ver que una de las hermanas dice, no corran esa piedra porque hiede ya. Pues Reina Valera, la traducción Reina Valera es muy diplomática, hiede ya. Eso suena como tan suave, ¿no? Pues lo que le está diciendo, no se les ocurra abrir esa puerta porque eso está podrido. Y eso era su hermano. ¿Me están comprendiendo? O sea, cuando ellos ven que una persona tan descompuesta resucita, vuelve a la vida, eso trae un impacto tremendo. Por esa razón, el evangelista Juan, el apóstol Juan, se determina, inspirado por el Espíritu Santo, en que esta sea la señal cúspide. Ahora, ¿por qué es tan importante esa señal? No vamos a predicar esta historia a la carrera. Yo soy consciente de que ustedes ya conocen la historia. Y no es fácil uno contar una historia que la gente ya conoce. Pero lo interesante es que nosotros tenemos algo que es la predicación expositiva. Y vamos a ir verso a verso y vamos a verlo no como nos lo contaban a nosotros, porque es que la resurrección de Lázaro, juntamente con David y Goliat y el arca de Noé, fueron de las historias que nos contaron de niños hasta que nos cansamos. Pero vamos a ir verso a verso y vamos a ir muy despacio. ¿Por qué? Porque tiene tal riqueza esta historia y cubre varios versículos de la Biblia. O sea, Juan 11 es un capítulo largo. Entonces vamos a tomarnos 3 o 4 sermones para hablar de esta maravilla y de este milagro. ¿Amén? La primera es hoy, y hoy nos vamos a enfocar en algo. El título de la predicación es La gloria de Dios en medio de la tribulación. Y a donde queremos apuntar el día de hoy es precisamente cómo podemos ver la gloria de Dios en medio de las adversidades. Cómo podemos ver que Dios se glorifique, que Dios cumpla su propósito al interior de lo que Él ha planeado desde una situación difícil para nosotros. Entonces vamos a estar meditando en esto maravillosamente. Vamos a ir al verso 1 y 2 del Evangelio de Juan, el capítulo 11. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y lo enjugó los pies con sus cabellos. Lo primero que hace el evangelista, en este caso Juan, es que empieza a hablarnos dónde es que sucede esto. Segundo, qué personajes están interviniendo en la historia y qué relación tienen ellos con el Señor Jesús. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro. Primera vez que se presenta Lázaro en todo el parámetro bíblico. ¿Ok? La primera vez que se presenta Lázaro. De Betania. Esta Betania no es la misma Betania donde se encuentra Jesús. Recuerden que Jesús acaba de salir de Jerusalén huyendo porque lo querían matar. Y él se va para Betania de Perea, al lado del Jordán. Pero estas personas viven en Betania de Judea, que queda a 3 kilómetros, pero de Jerusalén. ¿Ok? ¿Cuánto queda de distancia Betania de Perea de Betania de Judea? Queda a 1 día de camino. ¿Ok? Entonces quiero que tengamos eso muy claro. Y dice, la aldea de María y Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo,
fue la que ungió al Señor con perfume y lo enjugó sus pies con sus cabellos. Me llama la atención que esté escrito así, porque acá se está hablando de un evento que el Evangelio de Juan todavía no ha hablado. De hecho, ese evento que habla Juan el apóstol es un evento que va a suceder hasta ahora en el siguiente capítulo. Si vamos en el orden de cómo está escrito el Evangelio. Entonces, ¿por qué lo nombra de esa manera? ¿Por qué se habla de esa forma? Porque en el momento en que los receptores de este Evangelio leen el Evangelio de Juan fue fue el último Evangelio en ser escrito. Los primeros 3 Evangelios escritos fueron Mateo, Marcos y Lucas. Juan es el último Evangelio, y Juan se enfoca en cosas que no se enfocan en los otros Evangelios. ¿Amén? Lo interesante es que los otros Evangelios sí hablan de este evento, de una mujer que unge a Jesús, que le aplica aceite, que lo enjaba con sus cabellos, pero de esos Evangelios no hablan de quién es. El único Evangelio que va a hablar quién es esa mujer es el Evangelio de Juan, y lo va a hablar en el capítulo 12. Por esa razón es que con toda tranquilidad y con toda confianza Juan les hace la referencia, ¿ok? Entonces les aclara y les dice quién es la persona. Ahora, Marta y María, familiaricémonos un poco con Marta y María. Hay pasajes en precisamente los Evangelios sinópticos donde habla de este evento donde Jesús visita a Marta y a María. Una de ellas está trabajando, está haciendo oficio, está moviéndose mucho, mientras que María se detiene a escuchar al Señor. Y Marta le dice a Jesús, le dice, no, ayúdame con esta ociosa, que va a tus pies escuchándote y tantas cosas que hay que hacer aquí para atenderte. Y Jesús le dice, no, Marta, tú andas muy afanada y con muchos quehaceres, y María ha escogido la parte que no le será quitada. Y el Señor da una gran enseñanza que luego cuando estudiemos ese pasaje vamos a entrar. Pero ahí se hablan de estas dos mujeres que son muy cercanas a Jesús. De hecho, esta familia de 3 hermanos es muy amada por el Señor. En este Evangelio nosotros vamos a ver tanto la divinidad del Señor, al ver cómo levanta a un muerto, pero también vamos a poder ver la humanidad del Señor, al ver el afecto que Él tenía por esta familia. De hecho, Juan capítulo 11 es el único pasaje donde habla algo de la humanidad del Señor a flor de piel, donde dice Jesús lloró. Uno de los versículos más cortos de la Biblia, pero que muestra más cosas maravillosas. Habla de un Jesús que está conmovido por lo que está sucediendo. Entonces nosotros vamos a poder ver en este pasaje tanto su divinidad, su poder, Él es Dios, pero también vamos a poder ver su humanidad, lo que esta familia representaba para Él. Ahora dice el verso 3, enviaron pues las hermanas para decirle a Jesús, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Si ustedes se dan cuenta, en este versículo no hay una petición como tal. Ellos envían un mensajero y sencillamente le quieren informar a Jesús cómo se encuentra su hermano. Pero le dice, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. ¡Qué vínculo maravilloso! Y quiero que nos detengamos aquí por un momento y les pregunto, porque ya hemos visto en otras predicaciones lo que significa el amor para Dios, ¿no? Recordemos que para Dios amor no es esa parte sentimental y afectuosa, no. Para el Señor amar es que hay una comunión íntima y personal con esa persona que ama, y Él hace algo, Él demuestra con actos ese amor. O sea, para Dios amor no es sentimentalismo, para Dios amor son actos. Cuando la Biblia dice de tal manera amó al mundo, enseguida dice que dio a su único hijo. ¿Me están comprendiendo? Porque dice, los amó tanto que hizo esto, entregó a su hijo. Para el Señor amor no es esas mariposas en el estómago y el sentimentalismo. Para el Señor amor es hago algo por aquel que amo. Estas personas le están diciendo, Señor, he aquí, el que amas está enfermo. Entonces realmente aquí les están diciendo, haz algo. Haz algo. Pero ellos no le están diciendo qué. Y eso cae como anillo al dedo al día de hoy. Al día de hoy donde se ha levantado una iglesia emergente donde le fascina decirle a Dios qué hacer. Estamos en un tiempo donde se ha vuelto muy popular algo que se llaman las declaraciones. ¿Y qué más? ¿Cómo más lo llaman? Los decretos, donde yo decreto. Y es
la criatura dándole órdenes a Dios. Yo no veo eso en este pasaje. Este pasaje lo que veo es a una familia que depende totalmente de Dios, que depende totalmente de Jesús, pero no le dice qué hacer. Es muy distinto, y nosotros, miren, puede haber un vínculo de amor con Dios, pero nosotros nunca podemos olvidarnos a quién nos estamos dirigiendo. A mí me decían cuando pequeñito, una cosa es la confianza y otra cosa es ser confianzudo. Yo no sé si eso se entiende aquí en Cali, yo soy Rolo, pero lo que me trataba de decir mi mamá es, una cosa es tener confianza y otra cosa es que tú tomes la mano y abuses con ella. Y es lo mismo que pasa con el Señor nos ama y tenemos comunión íntima con Él, pero nunca nos debemos, Él es nuestro Padre porque en Cristo somos adoptados, pero a pesar de esa confianza, a pesar de esa intimidad, Él es nuestro Rey, Él es nuestro Dios. Nosotros no podemos entrar a ser confianzudos con Él, a decirle lo que Él tiene que hacer. El apóstol Pablo en Romanos capítulo 9 dice, dirá el barro a su hacedor, ¿por qué me haces así? Así de ridículos nos veríamos nosotros dándole órdenes a Dios. Y eso es lo que está enseñando la iglesia moderna. Tristemente, no es bíblico. Ahora, ¿qué están haciendo ellos? Ellos sencillamente le están informando a Jesús lo que está sucediendo. ¿Por qué razón? Porque tienen una plena confianza en Jesús y están confiados de que Él hará lo más conveniente. Yo pregunto al día de hoy, cuando tú estás pasando por un momento difícil en tu vida, ¿tú le expresas eso difícil que estás viviendo a Dios? ¿O te lo comes, o te lo pasas, o sea? Porque vamos a ver lo clave en nuestra vida, que es la tribulación, la adversidad, la aflicción. Muchas veces entramos en un tiempo de tanto silencio con Dios donde no nos dirigimos a Él, porque muy de la mano va el estar cómodos al no dirigirnos a Dios. El proverbio dice, no me des mucho, de tal manera que me olvide de ti, pero tampoco no me des nada para que yo robe y blasfeme tu nombre, no, dame lo que necesito. Y muchas veces Dios permite adversidad en nuestra vida para que nos podamos unir más a Él, para que nos acerquemos más a Él. Ahora, existe un riesgo inminente que Jesús se dirija a Betania de Judea. Era muy cerca a Jerusalén. ¿Y qué estaba en riesgo? La vida del Señor. Tal vez por eso Marta y María no le dicen a Él abiertamente, ven, sino sencillamente le dice, al que amas está enfermo. Que el Señor tome la determinación que a Él le parezca más pertinente. Ahora nos vamos a dar cuenta más adelante que la decisión que toma el Señor no la aprueban mucho las hermanas de Lázaro y le recriminan. Aunque en un principio estamos viendo que ellas están muy abiertas, cuando Él toma la decisión, que nos vamos a dar cuenta ahorita a continuación cuál es la decisión que toma, ellas más adelante, cuando Él ya está allá en Betania, se lo van a recriminar. Pero, ¿a quién ellas más van a acudir, díganme? Ellas solamente pueden acudir al Señor. Ellas no acuden a médicos, no acuden a otros lugares. Este hombre realmente está enfermo, acuden a Jesús. Yo pregunto, ¿a quién acudimos en momentos de adversidad? De hecho, ¿Jesús es tu primera opción o es tu última instancia? Porque, se los tengo que decir, en momentos de mi vida, Dios ha sido mi última instancia. Y estoy hablándoles de que no es algo correcto. Estoy hablándoles de que es algo que está mal. Porque Dios debe ser nuestra primera opción. No que cuando se nos acaben las opciones digo, bueno, pues será ir a Dios. Esto me recuerda a algo que hizo Napoleón Bonaparte en una de sus incursiones, en una de sus batallas. Llegaron en sus barcos a la orilla y luego de que se bajaron todos sus soldados y fueron a la guerra, él dio la orden de quemar los barcos. Y los soldados se dieron cuenta que estaban quemando los barcos. ¿Pero por qué hizo eso, mi general? Dice, porque aquí solamente vamos para adelante. Y yo los quedo a ustedes con la cabeza tan lúcida de que su única opción es ganar, que no estén pensando en que yo me devuelvo para el barco. Por eso quemó los barcos. Así nos toca a nosotros los creyentes. A nosotros los creyentes nos debería tocar quemar nuestros barcos. Entender que el Señor es nuestra única opción, no la última. Por eso ellos van en primera instancia a Jesús y ahí se quedan y van a esperar en Él. Ellas no le dicen qué hacer a Jesús.
Aunque hay una relación de total confianza, ellas no van a ser irreverentes. Verso 4. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Quiero que comprendamos lo que está sucediendo. Hace 8 días les di un consejo, acuérdense, leer la Biblia de manera que vivencia, estando allí. Estas mujeres no se han movido de Betania, de Judea, no se han movido de allá, siguen allá. Ellas sencillamente envían un mensajero. Esto que acabo de leer se lo está diciendo el Señor a sus discípulos y al mensajero. Le está diciendo, oyéndole Jesús, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Bueno, hagamos un alto en el camino. Dice, no es para muerte, pero ¿qué va a pasar con Lázaro? Se va a morir. Entonces, ¿a qué se está refiriendo el Señor? Esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. De hecho, esa afirmación va a ser mal interpretada por los discípulos. Quiero que comprendamos otra cosa. Los discípulos son otros personajes en este pasaje. Y los discípulos no quieren ir a Betania. No quieren ir allá. ¿Por qué? Porque está muy cerca de Jerusalén. Y porque allá ¿qué? Corren peligro. Quiero que veamos a los discípulos llenos de miedo. Ellos no quieren pasar por allá porque están muy cerca de Jerusalén. Acaban de librarse de ser apedreados. Están lejos, a un día de camino de allá. Están felices donde ellos están. De hecho, terminamos Juan capítulo 10 viendo cómo multitudes creyeron en Jesús. Entonces, ¿cómo están los discípulos? Los discípulos están felices. ¿Ustedes dónde estarían más felices? En un lugar donde hay adversidad, donde poca gente... ¿Dónde les gustaría que estuviera ubicada la iglesia? ¿En un lugar donde hay adversidad, donde poca gente se convierte? ¿O en un lugar donde tan pronto llegamos empezó a llegar gente nueva y todo el mundo nos aplaude y tan bonita es la iglesia, tan bonitos los signos? Uno humanamente va a buscar lo más cómodo. Ellos están felices allá en Betania de Perea, están felices. Cuando Él les dice, oyéndole Jesús, dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que la gloria de Dios se manifieste y para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ellos dijeron, no se va a morir Lázaro. Sigamos acá. Sigamos acá, qué bueno. Ahí dice Lázaro, menos mal que... Pues el Señor se está refiriendo a que con esta manifestación Él va a vencer la muerte. No que no vaya a pasar este momento difícil. Romanos 8:28 dice, la gloria de Dios en medio de la tribulación de los suyos es esta. Dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Ustedes dirán, el pastor cómo es de insistente con esto. Pero se los digo porque cuando llegue el momento difícil, ustedes de verdad tendrán que echar mano de ese pasaje. ¿Cómo dice la gente al día de hoy ese pasaje? A los que aman a Dios, todas las cosas les saldrán bien. Una paráfrasis, perdónenme ni se los digo, una paráfrasis pésima. Porque es una paráfrasis, está sacando de contexto el texto. Está diciendo, a los que aman a Dios, todas las cosas les saldrán bien. Eso no es lo que dice Romanos 8:28. Romanos 8:28 dice, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Eso qué significa? Que tanto el momento difícil como el momento fácil, ¿qué va a pasar? Me va a ayudar a bien. Tanto la salud como la enfermedad me va a ayudar a bien. Tanto la ruina como la prosperidad me va a ayudar a bien. Tanto el éxito como el fracaso. Tanto andar súper bien con mi esposa como tener problemas con ella. Todas, a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. ¿Qué es lo que se está enseñando ahora en la iglesia? En la iglesia ahora se enseña, el cristiano no se enferma. El cristiano no se arruina. El cristiano no pelea con la esposa. El cristiano no tiene problemas con los hijos. ¿Me están comprendiendo? Y puedo ser un poco burlesco, pero a lo que me refiero es que eso es un evangelio para niños. ¿Y saben por qué predican de esa manera? Porque a toda costa quieren atraer a las personas y tenerlas sentadas en esa silla, prometiendo cosas que no son ciertas. ¿Y qué pasa? Cuando viene la enfermedad, cuando viene la adversidad, cuando viene la ruina, la persona adelante no quiere verse delatada de lo que dijo, que lo que dijo es mentira, entonces
le pone una carga peor a ese creyente y le dice, examínate porque hay algo mal en ti. Acuérdense de Juan capítulo 9, el ciego de nacimiento. Los discípulos pasan y lo ven al hombre ciego. El man de nacimiento es ciego ese hombre. Y los discípulos tienen tan metido en su corazón esa idea de que si algo malo le ocurre a las personas es porque algo malo han hecho. Ellos le dicen, ¿por qué él es ciego? ¿Porque pecó él o sus padres? Y el Señor les dice exactamente lo mismo en Juan capítulo 9, verso 1 al 3. Les dice, no es que haya pecado él o sus padres, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. El problema de ceguera de ese hombre, ciego de nacimiento, tenía un propósito. Y era que la mano de Dios se diera en él. Y el creyente debe comprender eso. Hay momentos de adversidad en tu vida, que te lo digo, porque yo no voy a volver a jugar el mismo juego. Yo te lo digo en amor. No soy ave de mal agüero, pero te lo digo en amor. El momento difícil va a tocar a tu puerta en algún momento. Porque estamos, y tú dices, ¿por qué dices eso, pastor? Hay gente que de pronto este sermón no le va a gustar mucho, pero es el texto que toca, corresponde. Y yo no puedo hacerle el quite, eso es lo bonito de la predicación expositiva. Yo no le puedo hacer el quite al pasaje que sigue, y no voy a decir lo que tú quieres oír, sino lo que la palabra dice. Y la palabra nos enseña algo. El hecho de nosotros vivir en un mundo caído, en algún momento la adversidad nos va a tocar. En algún momento. Porque estamos en un mundo caído, somos seres caídos, con una relación imperfecta. Si no fuera por Cristo, estaríamos perdidos. Amén. Y escuchen, el Evangelio se vuelve relevante si nosotros estamos perdidos. Si nosotros no estamos perdidos, y si estamos bien, y si somos la última en Guaracha, no necesitamos un Salvador. Pero es que en este plan de salvación y de redención, todo cae en su lugar. Si tú y yo, sin Dios, estamos perdidos. Si estamos a salvo, no necesitamos un Salvador, no necesitamos a Cristo. Pero les tengo noticias, no estamos a salvo. El Titanic fue una tragedia tremenda. Pero mientras el Titanic se hundía, parte de la tripulación escuchaba a la banda del barco, escuchar cómo esos músicos tocaban mientras se hundía el barco y se morían. Y en el mismo barco había un hombre, un predicador, que mientras el barco se hundía no se dedicó a escuchar música, a quietar su conciencia y a elevar sus emociones mientras se moría, sino que él se dedicó a predicar a Cristo mientras se hundía el barco. Y ese predicador murió y los que lo escucharon murieron, pero mientras predicaba los condujo a Cristo. Estamos en una época donde mientras esta creación se hunde, muchas personas tocan flauta a las personas y van a una eternidad de perdición, sintiéndose bien consigo mismos, pero se van a condenar eternamente. Nosotros, mientras este barco se hunde, tenemos que gritarle al mundo que está perdido y que necesita un Salvador. ¿Y el Salvador es quién? Cristo. La adversidad, recordemos algo, la adversidad nos acerca a Cristo. Y eso es lo que está sucediendo. Nosotros debemos comprender Romanos 8:28. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan para bien. Miren, todo lo que se hizo mal, todo lo que se puede hacer mal al interior de una iglesia, yo lo hice. Y yo era fascinado, tenía una fascinación por los libros de autorrealización y por los libros de hablar positivo y mírate al espejo y soy un campeón. O sea, tenía esa fijación. Y tristemente lo enseñé mal. Enseñé mal Romanos 8:28. Pero es tiempo de corregir eso. No estamos tarde para eso. El Señor dice de este ciego de nacimiento, no es que él haya hecho algo mal o sus padres, sino que él está en esa situación difícil para que las obras de Dios sean manifiestas en él. Terrible que sumado a predicar un pésimo evangelio, se llene de culpa a las personas diciendo, examínate, hiciste algo mal, por eso es que estás viviendo lo que vives. No, los cristianos también nos enfermamos, los cristianos también tenemos situaciones difíciles al interior de nuestra familia, los cristianos también podemos tener un volco económico, podemos tener una situación difícil, podemos sufrir de un accidente en el trabajo, podemos tener situaciones diversas,
Pero escúchenme bien, me encanta el himno que hoy cantábamos. Y por eso les decía, prestemos atención. Uno quisiera decirle al Señor, como dice el himno: Maestro, prolonga esta calma, no me abandones más. Pero la segunda parte dice: cruzaré los abismos contigo, gozando bendita paz. La cuestión no es que yo no pase por abismos. La cuestión no es que el agua a veces no me llegue al cuello. La cuestión no es que yo no pase por inclementes soles. La cuestión es que cuando pase en medio de esa adversidad, el Señor esté conmigo. Este pasaje habla de que el Señor le dice, hablando de la gran tempestad, el mismo Señor les dice a ellos: súbanse a la barca y crucen. Y Él se queda orando. Y mientras ellos van y van remando y van y todo eso, la adversidad, el Señor les llega caminando, calma la tempestad y los hace pasar al otro lado. Les aseguro que el concepto que ellos tenían del Señor Jesús creció en medio de esa adversidad. El Salmo 73 lo escribe Asaf. Y Asaf es de esos creyentes que tiene una lectura en principio incorrecta acerca de la adversidad. Porque acá podemos hablar de cómo hacer las cosas correctamente. Podemos hablar aún de cómo predicadores predican las cosas mal. Pero hablemos de cómo cuando nosotros tenemos una lectura incorrecta de la adversidad. Hablemos de nosotros. Cuando tenemos una lectura incorrecta de la adversidad. Cuando tal vez se nos metió en la cabeza, entre pecho y espalda, esa idea: soy creyente, no me puede pasar nada malo. Tal vez soy yo el que he acuñado ese dicho de que a los que aman a Dios todas las cosas les salen bien. Y puedo ser como Asaf. Asaf en el Salmo 73, desde el verso 1, dice que él veía cómo los malos prosperaban, mientras que él pasaba por adversidad. Y él dice: en vano purifiqué mis manos. En vano le serví al Señor, porque veo como gente mala prospera y yo hago las cosas bien y no me salen bien. Y él se desespera. ¿Saben qué sintió Asaf? El salmista, él sintió envidia de los malos y él amaba al Señor. Aterricemos eso en la realidad. ¿Cuántas veces tal vez nos ha pasado a nosotros? Pues Señor, yo diezmo, yo voy a la iglesia, yo hago esto, lo otro, y veo al pervertido desde acá al lado que todo lo que toca se le vuelve oro. ¿Saben? ¿Quieren que les diga una cosa? Precisamente eso, que esa gente todo lo que toque se le vuelve oro, se vuelve su maldición. ¿Saben por qué? Porque ellos nunca necesitarán de Dios. Porque se sienten tan bien consigo mismos, se sienten bien con lo que hacen, que nunca entran en un tiempo de reflexión. Nunca tendrán el momento de levantar sus ojos al cielo y decir: Señor, ayúdame, porque todo les sale bien. ¿Sí ven la lectura que uno a veces le da tan incorrecta a las cosas? Así no termina el Salmo 73. El Salmo 73 dice: mas cuando entré en el santuario comprendí el fin de los malos. O sea, cuando entró a la presencia de Dios, él comprendió. El Salmo termina diciendo: ¿a quién tengo yo en los cielos sino a ti? Y fuera de ti nada deseo en la tierra. Una dependencia. Habacuc dice: aunque en las vides no haya fruto y en los corrales no haya ganado, con todo me alegraré y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová es mi Señor, me ha dado pies de sierva y en mis alturas me hace estar firme. Son las personas que tenían un concepto totalmente distinto. Moisés era hijo de la hija de Faraón. O sea, ¿qué le faltaba a Moisés? Nada. Lo tenía todo. Tenía la mujer que quería, tenía el dinero que quisiera, tenía éxito, fama, era un hombre de guerra, mejor dicho, todo, al punto de que él pretende desde esa buena posición librar al pueblo hebreo. ¿Y el Señor qué hace? Le dice: esa no es la forma. Y ese hombre de éxito lo manda por 40 años a cuidar ovejas. Miremos a José. José tiene una visión, un sueño. Las estrellas haciéndole reverencia al sol y la luna.
montoncitos de paja que lo reverencian, y el hombre se le sube el ego y dice, el joven, porque él tiene hasta ahora 17 años cuando recibe la visión, dice, no, soy el mejor. Y era creyente, porque es que estamos acá hablando de Asaf, que es creyente, estamos hablando de Moisés, que es creyente, estamos hablando ahora de José, creyentes. O sea, nosotros como creyentes en algún momento podemos tener una visión incorrecta de nuestra vida y pensar que por ser creyente cosas difíciles no me pueden pasar. O sea, qué fácil es ser creyente, estar en el palacio de un rey como Moisés. Qué fácil es ser creyente cuando soy el hijo consentido de un padre que tiene amor más por su hijo menor que por el resto de sus hijos. Qué fácil es ser creyente así. Qué fácil es ser creyente cuando Dios me da severas visiones donde hablo de que soy el mejor. ¿Pero qué le tocó pasar a José? José es el único, hasta ese momento, que desciende en la escalera del éxito. Porque él pasó de ser hijo consentido a ser esclavo. Y de ser esclavo a ser prisionero. ¿Y saben qué es lo tremendo? Que en medio del asunto se está cumpliendo el plan de Dios. Y tú no sabes cómo, pero el Señor está obrando y el Señor va a cumplir esas benditas visiones que le dio. Pero José tuvo que entender una cosa, que debe entender todo creyente, y nosotros debemos entender el día de hoy en esta predicación. Nosotros debemos entender que el centro de todo no eres tú, ni soy yo. ¿Cuántas veces nos enseñaron la historia de José para hacer un cartel de sueños, para decir conquista todo lo que quieres? Pero ¿sabes por qué Dios levantó a un José? Para salvar a toda una nación del hambre. El Señor no le dio el lugar que le dio a José por José. José luego dice, yo entiendo que a mí me vendieron, que luego fui esclavo, fui prisionero y todo eso, y ahora estoy siendo gobernador del faraón, no por mí, sino que el Señor hizo todo esto para guardar a su pueblo. ¿A cuál pueblo? Al pueblo de Dios. Como creyentes debemos entender nosotros una cosa, el centro de todas las cosas no eres tú, ni soy yo. El centro de todas las cosas es Dios. Amén. Somos igual de primitivos al pensar y acercarme a la Biblia y leer la Biblia. Háblame, yo quiero, es para mí, todo para mí. Somos tan primitivos como aquellos que creían que era el sol el que giraba alrededor de la tierra, cuando es la tierra la que gira alrededor del sol. Así de primitivos somos como creyentes, cuando pensamos que todo se trata de nosotros, de que todas las promesas que aparecen en la Biblia se tratan de nosotros. No, hay un perfecto plan. En este milagro ni siquiera se trata de Lázaro. ¿De quién se trata? De Jesús. Ni siquiera de Lázaro se trata. Y por esa razón nosotros tenemos que cambiar completamente nuestra visión. Entendamos, hay algo al interior de la fe que se llama la teología del sufrimiento. Una teología que se ha querido esconder. La gente a toda cosa quiere esconder el hecho de que vamos a pasar por momentos difíciles. Esto ha redundado hasta en la escatología, donde nos dicen, no, vamos a ser arrebatados y no vamos a vivir la gran tribulación. Pero yo no veo en el parámetro bíblico que nunca el Señor haya retirado a su pueblo de los momentos difíciles. Yo veo al pueblo de Dios sufriendo en Egipto. Veo al pueblo de Dios sufriendo con los romanos. Veo al pueblo de Dios sufriendo, porque en medio del dolor Dios nos purifica. Ahora, no quiero entrar en una etapa de tragedia. Porque como tenemos momentos difíciles, también tenemos momentos maravillosos. O sea, no me quiero ir al otro lado. De que como todo el tiempo nos han hablado, todo te va a salir bien, ahora todo te va a salir mal. Ese no es el mensaje de hoy. No estoy diciéndote que todo va a salir mal. Estoy diciéndote que a los que aman a Dios, todas las cosas, tanto buenas o malas, les ayudan para bien. Tan vicioso como decirles, todo te va a salir bien, es decirte, todo te va a salir mal. Caemos en lo mismo. ¿Me comprenden? Por eso no podemos caer en ninguno de los dos lados. Sencillamente debemos comprender que estamos de la mano de Dios. Amén. A eso se le llama providencia. Verso 5 dice, y amaba a Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Hay un énfasis profundo de que Jesús ama a esta familia. Y te tengo noticias. Dios te ama a ti. Dios ama a sus hijos. Y debes comprender eso. Ese vínculo es el amor. Y cuando yo amo a una persona, yo espero lo mejor de esa persona. No permitamos que la adversidad cambie nuestra manera de ver a Dios.
Es fácil asociar el amor con una vida fácil y sin problemas, pero a eso no se refiere. Esa no es la visión de Dios para el creyente. La visión de Dios para el creyente es la siguiente: Él tiene un propósito con lo que está sucediendo. Nosotros no debemos entrar a preguntar, Señor, ¿por qué me pasa lo que me pasa? Más bien, ¿para qué Dios lo está permitiendo? Si Dios está permitiendo algo en tu vida, es por algo. Algo lo está permitiendo. No te estoy diciendo que tú andas mal, que te examines. Te estoy diciendo es que Dios lo está permitiendo por una razón. Esto aplica de esta manera: un incrédulo sale a la calle, mete el pie en una alcantarilla y se lo parte y empieza a maldecir a todo el mundo. Me partió la pata. Pero un creyente en la misma situación va pasando la calle y se fractura el pie. Él lo primero que piensa es: ¿de qué me habrá guardado el Señor? Bueno, pero me partió el pie. No, pero de algo me guardó. No, un carro que pasaba rápido, no sé, algo me guardó. ¿Sí entienden la visión tan diferente de un creyente y de un incrédulo? El incrédulo piensa que todo está confabulado en contra de él, mientras que uno sabe que todo hace parte de un plan. La Biblia dice que los cabellos de tu cabeza el Señor los tiene contados. ¿Sabe cuántos son los cabellos de tu cabeza? O sea, el Señor sabe todo acerca de ti. Todo hace parte de un plan. Y Él no te va a dejar caer de su mano, a pesar de que haya momentos difíciles. Todo eso se basa en que Él te ama. Verso 6. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Yo no entiendo este pasaje, ¿qué es lo que está pasando acá? Cuando oyó pues que estaba enfermo, ¿quién? Lázaro, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. Oiga, ayúdenme a entender, ¿acaso no está grave Lázaro? ¿Está que se muere? ¿Está que se nos paletea Lázaro? ¿Y entonces por qué el Señor hace esto? Señor, Lázaro está enfermo, ¿sabes qué? Mejor dicho, empaca, nos vamos. Ah, listo, ok, todo bien. ¿Confía en mí? Sí, listo, quedémonos 2 días más. Ahora, vamos a dar una lectura a esto. Nosotros conocemos ya algo del Señor porque ya hemos leído varios milagros. El Señor puede sanar a Lázaro como sanó al hijo del centurión. ¿Y cómo lo sanó? A la distancia. El Señor puede sanar a Lázaro a la distancia. De hecho, pudo haberse apresurado en ir a Betania, porque como se dan cuenta, a un enfermo lo sana sin estar allí. Pero por ejemplo, la hija de Jairo sí va hasta allá. Él hizo, se murió, pero iba en el camino, iba ahí, al paso. Pero 2 días más. Lo primero que uno piensa al estar en una situación similar es que por el hecho de que Dios me ama, Él debe correr. O sea, Dios me ama, Él debe correrme. A veces, miren, como uno es papá y uno tiene los hijos de 5 o 6 años que pasan por esa edad de egoísmo tan linda que tienen, ¿no? ¿No han visto los niños? Los niños de 5 o 6 años se ve el ego del ser humano. Ahora uno crece y sigue con ese ego, ¿sí? Entonces, depende del asunto. Elisa tiene un poder con ese dedo. Papi, quiero esto. Y mueve todo el mundo con su dedito. Uno piensa que es así con Dios. Dios. Y el dedito. Nosotros debemos madurar en nuestra fe. Y a veces uno se indispone con el Señor cuando el Señor no te corre. Cuando uno, por ejemplo, ora algo y uno no haya respuesta. Señor, por favor, ayúdame. Señor, ¿estás ahí? Esos momentos de silencio del Señor. Pero el Señor hace otra cosa. O sea, ¿qué posición vamos a tomar nosotros cuando el Señor hace algo que tú ni yo esperamos? Por eso es tan importante la prédica de hoy. Para que nosotros comprendamos, no nos casemos con nuestra idea, porque nos vamos a decepcionar. Y el creyente tiene prohibido decepcionarse de Dios. ¿Cómo vamos a evitar eso? Comprendiendo que Él es soberano.
Y Él va a actuar como qué, como a Él le parece. Él no vive en función de su creación, la creación vive en función de Él. ¿Cuál es la situación? El Señor se quedó 2 días, punto, se acabó. Ahora, en este orden de ideas, ¿quiénes están felices con el hecho de que Él se haya quedado 2 días más donde estaba? Los discípulos no quieren ir a Betania. Los discípulos no quieren estar otra vez en riesgo, no quieren estar otra vez en el ojo del huracán. Ellos no quieren estar carne de cañón, no, ellos están felices. Pero al no suceder esto, en el hecho de que Él no va inmediatamente, más adelante va a haber un llamado de atención de Marta sobre Jesús, en el verso 32 de Juan 11, donde le va a decir: si hubieses estado aquí, mi hermano Lázaro no habría muerto. Porque a veces uno piensa que al Señor se le hizo tarde. Ahora yo pregunto, ¿será que al Señor se le puede hacer tarde? Jesús no actúa con imposiciones humanas, olvídate de eso. Es que no te oro hasta que no me respondas. Pues te quedarás allí sin orar. Porque es que así no funciona el Señor. De hecho, miremos una condición más de pronto más amigable que esto: un muerto, un enfermo, la gente necesitando que se sane. No, veamos algo más favorable: la multiplicación de los panes y de los peces. Una multitud de gente alimentada, y dice que esa multitud se sintió tan agradable con ese milagro que Él hizo, que quisieron tomarlo y hacerlo rey. O sea, quisieron obligarlo a ser rey. ¿Y el Señor qué hace? Se va de ellos. Es que yo no puedo obligar a Dios. O sea, decir que la criatura puede obligar a su creador es como decir que el Señor se puede quemar con el sol que creó, o que se puede ahogar en el océano que Él formó, o que puede temer a la oscuridad y a la penumbra que Él dijo que era bonito. Entonces no podemos tocarle el son al que baila el Señor. Y lo tremendo del asunto es que esos 2 días que Él se quedó allí tal vez fueron los 2 días más terribles en la vida de esa familia. Se muere Lázaro, y se cree que Lázaro se muere muy poco tiempo después de que sale el mensajero. O sea, mientras el mensajero va de Perea de Judea a Perea, de Betania de Judea a Betania de Perea, se cree que ni había llegado a la otra Betania cuando ya se murió Lázaro. Es decir, lo más posible es que cuando le estén dando el mensaje al Señor, Lázaro ya se había muerto. Pero eso súmenle 2 días, que fue el tiempo que Él se quedó allí. Y luego el día además que Él se demoró yendo de un lugar a otro, ahí están los 4 días. Debe haber sido un momento tan difícil, momentos donde tal vez ellos empezaron a evaluarse: ¿en Jesús qué? ¿Jesús qué? Pero porque ellos eran verdaderos creyentes, ellos no cayeron de su fe. Un verdadero creyente, a pesar de tener situaciones, adversidades, momentos difíciles, aún momentos de duda en torno a su Creador, nunca caerá de su fe. Una vez alguien, hace unos años atrás, me decía: no, es que yo le di la última oportunidad al Señor y Él me defraudó, me voy. Y esa persona llevaba como 10 años en la iglesia. Y luego me volteé a mirar: ¿y no va a decir nada? Y le dije: sí, te voy a decir algo. ¿Qué? Le dije: que usted no es un verdadero creyente. Porque un verdadero creyente nunca, por más momentos difíciles que tenga, se decepcionará de Dios. Es que Dios pide mucho, me dijo. Yo, bueno, te tengo noticias, te voy a animar. Dios no pide mucho, Dios lo pide todo. Ahí sí terminó ahí. Eso pulula en la iglesia. Pulula en la iglesia. Falsos creyentes. Un verdadero creyente persevera en la fe. Tal vez fueron los 2 días más terribles de esas personas. Pero ustedes ven llegar a Jesús más adelante, pasajes más adelante, y a pesar de que si había un inconformismo y todo eso, ellos le dicen: Señor, o sea, sigue habiendo esperanza en torno a Jesús. Nosotros debemos recordar algo: listo, el Señor no respondió de la manera que esperaban ellos. Tal vez el Señor no te va a responder de la manera en que tú lo esperas, pero la voluntad de Dios trae siempre, siempre un beneficio mayor. Siempre. Si yo, ¿saben dónde yo estuviera si el Señor me hubiera dado todo lo que le he pedido? Estaría perdido.
A veces uno sale con unas cosas que le pide al Señor que... La otra vez decía en el seminario, yo no me casé con la mujer que yo quería. Gracias a Dios. Paré con la mujer que Dios me había preparado. ¿Y saben qué me di cuenta? Era la mejor. ¿Qué sería de nosotros si el Señor nos diera todo lo que le pedimos? Terrible. La voluntad de Dios siempre traerá un beneficio mayor. Lo mejor no es lo que yo pienso, sino lo que Dios hará. Versos 7 y 8 dice: luego, después de esto, dijo a sus discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron a sus discípulos: Rabí, ahora procuraban los judíos apedrearte y otra vez vas a ir allá. Se les acabó la paz a los discípulos. Habían pasado 2 días. Luego de esto dijo entonces a los discípulos: vamos a Judea otra vez. Le dijeron a los discípulos: Rabí, ahora procuran los judíos apedrearte y otra vez vas allá. Será la última vez que ellos llamen a Jesús Rabí. Porque es que Jesús no puede ser para ellos solo un maestro, no significa Rabí. Y eso también significa algo: la fe en el creyente debe crecer, crecer, crecer. Tu concepto de Jesús cada vez debe ser más grande, más grande, más grande. Cuando yo comencé mi vida cristiana, yo aprendía muchas cosas de Jesús, pero al día de hoy, Él no solamente es un maestro para mí, Él es mi Señor, Él es mi Salvador. Cada vez se vuelve alguien más maravilloso para mí. Por eso es la última vez que ellos lo van a llamar a Él Rabí. Porque luego lo van a ver crucificado, luego lo van a ver resucitado, van a entender que Él no era un maestro más. Él era el Hijo de Dios, Él es Dios. Y también debemos comprender la pésima posición de los discípulos. Lo que era un momento tan difícil y triste para una familia, para ellos era un momento de comodidad. Y es que tanto la familia representa un tipo de creyentes como los discípulos. La familia representa a aquel creyente que no está de acuerdo con la manera en que Dios se mueve en un momento de adversidad. Pero los discípulos también representan a aquellos creyentes que evitan a toda costa la adversidad. A veces uno le quiere hacer, uno quiere coger atajos. A veces uno quiere decir: no, por allá no. Pero es que a veces tú tendrás que pasar por un momento difícil y tú mismo serás el que inexorablemente avanzarás por ese camino consciente de que estás metiéndote en problemas y que te van a servir esas situaciones. No sé si te ha tocado aceptar de pronto una situación en tu vida que tú sabes que te va a moldear, que te va a tratar, que te va a procesar, pero tú lo haces porque sabes que viene de parte de Dios. Nosotros, por un lado, no podemos estar inconformes con la manera en que Dios se mueve, o tampoco podemos hacerle el quite al trato. Hubo personas de Israel que no se fueron en el momento de la deportación babilónica y donde hubo esta situación tan difícil. Ellos quisieron hacerle el quite al juicio de Dios y huyeron a Egipto, y allá el mal los alcanzó. Porque si yo no le puedo hacer el quite al trato de Dios, que solamente con ese trato es que saldrá oro de mí. Eso les reconviene a ellos. Ellos dicen: otra vez vas allá, procuraron los judíos apedrearte. Esos discípulos ni se imaginan. Por eso el Señor en la última cena les tiene que decir: me van a matar. Y era la 3ª vez que se los decía. Él les tiene que decir: este pan es mi cuerpo, este vino es mi sangre. O sea, ustedes, los que hace tal vez unos días atrás, meses atrás me decían: no, guárdate. Pedro se para y le dice: Señor, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y a los 5 minutos, después de haber hecho la declaración más maravillosa de su vida, inspirado por el Espíritu Santo, 5 minutos después da la declaración más pésima de su vida. El Señor les dice: es necesario que el Hijo del Hombre sea apresado, sea muerto, sea crucificado. Y Pedro, el mismo que dice: eres tú el Hijo del Dios viviente, le dice: no te acontezca esto, ten compasión de ti mismo. Y Jesús muy amorosamente le dice: apártate de mí, Satanás, me eres piedra de tropiezo, porque no pones los ojos en las cosas de Dios, sino en la de los hombres. Yo les pregunto: ¿Jesús le hizo el quite a la adversidad? La Biblia dice: si somos discípulos de Él, debemos andar como Él anduvo. No le hagamos el quite a la adversidad.
Versos 9 y 10. Respondió Jesús: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. El Señor les está diciendo: a ver. Ustedes no le pueden hacer el quite a que vayamos allá. Hacia allá peligro, hacia allá adversidad. Les tengo noticias, primero que todo. El que anda de día no tropieza. Y ellos cogieron lo que el Señor decía de manera literal. Casi siempre la gente que escuchaba al Señor cogía las cosas que Él decía de manera literal. ¿Por qué? Porque uno no comprende lo que dice Dios si Dios mismo no se lo explica. Él le dijo a Nicodemo: ¿te es necesario nacer de nuevo? Dice: ¿cómo siendo yo viejo puedo entrar en el vientre de mi madre? Usted no estaba hablando literalmente de nacer de nacer de la carne, está hablando de nacer en el espíritu. Le dice a la mujer samaritana: si tú supieras quién soy yo, me pedirías a mí de beber. Ella dice: ¿y cómo me das de beber si no tiene balde? ¿Sí? La gente tomaba de manera literal lo que el Señor decía. Y acá le está diciendo: el que anda de día no tropieza. Les está diciendo: yo soy su luz, anden al lado mío y ustedes no van a tropezar. Es decir, el plan de Dios se va a convertir en su vida una realidad. Yo soy la luz de ustedes. Anden pegados de mí. Si yo me muevo de Betania de Perea para Betania de Judea, ¿ustedes con quién tienen que estar? Conmigo. Y ellos dijeron: ay, no, pues tenemos que salir temprano para que nos rindan. Porque casi siempre uno toma las cosas de manera literal. O lo otro, estamos con una fijación de que la Biblia nos proporcione consejos prácticos para la vida. A nosotros casi no nos interesa la teología. No queremos teología, queremos consejos prácticos. Un tips para cómo vivir bien. Un tips para ser mejor esposa. Un tips para ser mejor hijo. Un tips para tener éxito en el trabajo. No, el Señor estaba diciendo algo más profundo que un tips. Le estaba diciendo una verdad. Y era: yo soy su luz. Anden pegaditos a mí. No tiene el día 12 horas. Miren, el día judío comenzaba a las 6 de la mañana y terminaba a las 6 de la tarde. 12 horas. O sea, no había cambio, eran 12 horas. Así hubiese menos luz, así hubiese más luz, iba de las 6 de la mañana a las 6 de la tarde. Y eso no lo cambiaba nada. Pues tampoco iba a cambiar nada lo que iba a suceder con el Señor. El Señor iba a morir en su momento y nadie lo iba a matar, ni antes ni después. Él les estaba diciendo: si ustedes están conmigo, tranquilos, nadie va a poner sobre nosotros la mano, sino hasta el momento que es. Y finalizando, verso 11: dicho esto, les dijo después: nuestro amigo Lázaro duerme, me voy a despertarle. Dormir en la Biblia es un sinónimo de muerte. ¿Ok? ¿Y por qué dormir es un sinónimo de muerte en la Biblia? Porque la muerte para el creyente no es una experiencia oscura. O sea, la muerte para el creyente no es lo que es para los demás. El creyente tiene su mirada puesta en el Señor y nosotros vamos a ir ¿a qué? A vida eterna. O sea, la muerte no es esa. Ahora, yo no te estoy diciendo con esto que no le vamos a temer a la muerte. O sea, uno le va a tener miedito, ¿no? O sea, pues es un miedo natural. La muerte es la consecuencia del pecado. O sea, nosotros no fuimos diseñados para morir. Morimos es como consecuencia del pecado. Y por eso nos aferramos tanto a la vida, porque no fuimos programados para morir. Entonces por eso nos aferramos tanto a la vida. La muerte es consecuencia del pecado. Pero el creyente, aún la muerte física, no va a detener su vida eterna. Por eso hemos sido llamados a vida eterna. Por eso nuestra visión de la muerte debe cambiar. El Señor le está diciendo nuevamente: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy a despertarle. ¿Qué le están diciendo? Ellos le están diciendo: se murió, voy a resucitarle. Ellos vuelven y lo toman como literal. Y le dijeron entonces sus discípulos: Señor, si duerme sanará. O sea, ellos están perdidos. O sea, y los discípulos nos representan también a nosotros. Porque miren, si el Espíritu Santo no habitara en nosotros, nosotros no entenderíamos la Biblia. Y todo lo tomaríamos de manera literal, como lo toman ahora de loco mucha gente. El Señor tiene que explicárnosla. Dijeron entonces sus discípulos: si duerme sanará. Y ellos dicen: no, pues, enfermo que come y duerme, no muere. Él está diciendo: se murió.
Pero Jesús decía esto de la muerte de Lázaro y ellos pensaban que hablaba del reposar del sueño. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. Ellos a toda cosa quieren hacerle el quite a ir allá. Pues Señor, si está durmiendo es que se va a recuperar, ya para que ir allá, ya se sanó, mire, fue a la EPS y se sanó. Él les tiene que hablar abiertamente: se murió y voy a resucitarle. Y en el verso 15, que es el más categórico de todos, que uno dice: pero ¿qué está diciendo el Señor? Y me alegro por vosotros de no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. Se les acaba de morir el amigo que él ama. ¿Y sabe qué le pasa a Jesús? Se alegra. No, Lázaro ha muerto y me alegra. ¿Qué está pasando acá? Se me alegra no haber estado allá. De no haber estado allí para que creáis. Mas vamos a él. ¿Quién quería el Señor que creyera con el milagro de Lázaro? Sus discípulos. ¿Y por qué? Porque los discípulos eran los que iban a escribir el Nuevo Testamento y eran los que iban a llevar la fe a otras personas. Ellos tenían que tener claro: Jesús no estuvo allí, no fue una trampa, no era una farsa, era verdad, Él lo levantó. ¿Sí entienden que los milagros no son un fin en sí mismos, sino es un medio? Los milagros son un medio para que nos fijemos en Cristo. Lo tremendo del asunto aquí es que cuando yo confío en Dios, debo entender lo que significa la palabra fe. La palabra fe ha sido muy manoseada en este tiempo. Se piensa que fe es esa fuerza interior que me lleva a creer que todo saldrá bien. Eso no es fe. La fe bíblica es confiar en Dios cuando no tengo capacidad propia. Por eso la aflicción y la adversidad están claras. Porque la adversidad y la aflicción te ponen ¿qué? En un momento de vulnerabilidad. ¿Qué es la fe? Es una mano extendida a los cielos diciendo: ¡ayúdame! Eso es la fe. ¡Ayúdame! ¿Hace cuánto no le clamas a Él así? A veces pensamos que nuestra seguridad es nuestro dinero, que nuestra seguridad son nuestras personas que amamos, nuestras posesiones, lo que he visto, pero mi seguridad es Él. Y a veces Él tiene que quitarme toda la seguridad para que yo comprenda y vea las cosas en perspectiva. A mí me fascina Job. Un hombre próspero, un hombre que tenía éxito, tenía una familia grandísima, una vida longeva. Y el Señor le quita todo en un día. En un día le quita todo. Y dice que Él no levantó despropósito contra el Señor. Dice: desnudo salí del vientre de mi madre, desnudo volveré. Jehová dio, Jehová quitó, en nada blasfemaré el nombre del Señor. ¿Cuánto nos hace falta una posición como esa? Verso 16, dijo entonces Tomás. No, o sea, uno dice, bueno, que salga cualquier otro discípulo, pero mire quién asoma. Tomás. Estaba hablando, los discípulos haciéndole el quite a no ir allá. La otra familia tal vez pensativa porque el Señor no actuó como quería que actuara. El que menos debe salir en esta situación es Tomás. O sea, Tomás, ¿por qué es conocido? Por incrédulo. Vamos a ver qué aporta Tomás. Dijo entonces Tomás, llamado el Dídimo. Dídimo significa gemelo, era gemelo de alguien. Dijo entonces Tomás, llamado el Dídimo, a sus condiscípulos: vamos también nosotros. Bueno, se animó. Para que muramos con él. O sea, un pesimismo total. Porque miren, tal vez la adversidad lo que nos tiende es a tener un momento de pesimismo. Aquí nos reímos, pero cuando sea una situación física que te agobia todos los días, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 31 días del mes, los 365 días del año, ahí se nos va la risita y uno dice: pero tenaz, o sea, pero Señor, ¿por qué? Y tal vez te trate de agobiar. Y tal vez te trates de entregar a esa desdicha. No, tenemos que ver las cosas en perspectiva. Dios lo está permitiendo por algo. Pablo decía: aunque este cuerpo exterior se va desgastando, el interior se va fortaleciendo. Hermanos, se los digo de corazón, estamos de paso.
Somos peregrinos, extranjeros en esta tierra. Es un estornudo, 80, 90 años en esta tierra, comparados a una eternidad con Él. No pongamos nuestros ojos en las cosas temporales, pongamos nuestros ojos en las cosas eternas. Y que cada momento difícil produzca en nosotros un excelente y eterno peso de gloria al buscar al Señor. Tomás es ejemplo de incredulidad, sí. Pero ¿saben qué? Tomás, finalizando este evangelio, en el capítulo 20, será el clímax del evangelio. Porque Tomás, en el capítulo 20, luego de haber sido un incrédulo todo el tiempo, le va a decir al Señor: creo. ¿Saben por qué aparece Tomás? Porque si un incrédulo como Tomás se convirtió, cualquiera se puede convertir, si es la voluntad de Dios. Amén. Esta hasta ahora es la introducción y todavía no han resucitado las. O sea, tenemos harto que hablar. Vamos a orar. Señor, en esta mañana te damos muchas gracias por tu palabra. Te damos muchas gracias, Señor, porque ella trae a nuestras vidas una perspectiva completamente distinta. Una perspectiva correcta, Señor. Y hoy podemos darte gloria a ti por cada momento difícil. Porque, Señor, producirá en nosotros una dependencia plena de ti. Gracias, Señor, por tu palabra. Gracias, Señor, por tu ayuda, por tu misericordia. Y gracias porque cambias nuestra manera de ver nuestra vida. Gracias por cada momento difícil, Señor. Porque sabemos, Señor, que nos llevará. Es una oportunidad para depender más de ti. Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén.